Yo creí que conocía prácticamente todas las técnicas de nuestros hermanos separados, los evangélicos, para tratar de demostrarnos a los católicos que estamos equivocados y que ellos tienen razón con el uso de las distintas citas bíblicas, ¿no? Pero no me esperaba esta. Alguna vez había escuchado, pero creí que era una leyenda urbana. Ahora sí, un lector ha confirmado esto, que un protestante se le acercó con el catecismo de la Iglesia Católica señalándole un numeral del catecismo para demostrarle que los católicos estábamos mal. El catecismo de la Iglesia Católica para demostrarle que los católicos estábamos equivocados. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Y uno de nuestros lectores nos señalaba que una persona protestante le señaló el numeral 424, en el que se enseña que Jesús edificó su iglesia sobre la confesión de fe de Pedro. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de fe. Para que estemos por encima de toda duda, les leo el numeral, que es muy cortito. El 424 en el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16, ¿no? Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Entonces los evangélicos dicen: ¿no ves? Ustedes mismos están reconociendo que la iglesia se ha construido sobre la roca de la fe, no sobre San Pedro. San Pedro no es la piedra sobre la que se construyó la iglesia, ¿no? Y de ahora en adelante hemos sido sorprendidos en nuestra mentira, los católicos, toditos corriendo al primer templo protestante a la vuelta de nuestra casa. No es así. Y justamente el problema fundamental es que este hermano evangélico, número uno, ha utilizado el catecismo de la Iglesia Católica como utilizan las Sagradas Escrituras, es decir, con una lectura parcial y arbitraria. Y en segundo lugar, ha ignorado el mismo contexto que ese numeral da. Explico. En primer lugar, como reacción personal, si es que un evangélico viene a mí con el catecismo de la Iglesia Católica a argumentarme en contra de la Iglesia, yo le digo: perdón, un momentito. Ese libro que estás trayendo es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sabes lo que es? ¿No es cierto? Es el compendio de nuestra doctrina. Sí, muy bien. ¿Tú estás de acuerdo con todo lo que dice el catecismo? Si estás de acuerdo, entonces ven a la iglesia, haces una profesión de fe y te recibo como católico de vuelta. Y si formas parte de una secta evangélica que no tiene bautismo trinitario, yo te hago de padrino y te bautizamos, recibes la confirmación, la primera comunión, y te compro tu torta blanca para tu primera comunión, ¿no? Yo mismo. De ninguna manera aceptaría que una persona venga a decirme: oye, este numeral del catecismo, ¿cómo lo explicas? ¿No? Y este querido lector hace una pregunta. Mi pregunta es: ¿cómo se interpreta o se analiza este numeral del catecismo si de forma clara indica que la iglesia que Jesús fundó lo hizo sobre la confesión de fe? Muy sencillo. Vete al número 424. En primer lugar, lo que yo diría es: lee los otros 423 numerales que preceden al 424 y dile a tu amigo protestante que haga lo mismo. Y si está de acuerdo, entonces que entre a la Iglesia Católica. Y si no está de acuerdo, que no use un libro con el que no está de acuerdo para tratar de argumentarnos a nosotros los católicos. Y eso que todavía no te he dicho, que leas todos los numerales posteriores al 424. Pero si no te da el tiempo por ahora, porque siempre he dicho, todos los católicos deberían leer el catecismo, sobre todo ahora que hay un compendio, ¿no? Pero en el 424, terminada esa afirmación sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Y el catecismo abre paréntesis y dice CF punto. ¿Qué significa CF punto? Significa confrontar o significa ver, mirar, ir a averiguar, extender la información mirando Mateo 16:18. ¿Y cuál es el pasaje de Mateo 16:18? Es el pasaje en el cual
Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y que en consecuencia, la profesión de fe de Pedro es la que hace que Jesucristo establezca la iglesia sobre Pedro, que hace la profesión de fe, ¿no? Y luego de decir confrontar Mateo 16, 18, punto y coma, confrontar también San León Magno, Sermón 4, Sermón 351, Sermón 162, Sermón 283 y Sermón 3. Entonces, lo primero que yo le preguntaría al hermano evangélico es, perdóname, ¿qué te parecieron los sermones de San León Magno? ¿Los has leído? Porque estos leones de San León Magno Papa, por si acaso, Papa, ¿no? Sucesor de Pedro, explica justamente cómo hay una profunda unidad entre la profesión de fe y la responsabilidad entregada por Jesucristo a Pedro como cabeza de la iglesia. Eso lo explica. Entonces, habría que preguntarle al hermano evangélico que viene a señalarnos ese número 424 si él ha visto cuál es el fundamento por el cual la iglesia interpreta este pasaje, este número 424, ¿no? Entonces, el problema es muy sencillo. Este hermano evangélico encuentra de pronto que los católicos creemos que la fe es la virtud teologal sobre la cual se funda la fe de la iglesia y se funda la iglesia. Y se sorprende y nos muestra, ¿no ves? Ustedes creen en esto. Pero por supuesto, si eso no es novedad. El hermano que nos pregunta dice, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta como se lee. Eso es lo que creemos los católicos. Los católicos creemos que se basa sobre la fe, la construcción de la iglesia. Pero los protestantes se quedan allí y se pierden todo lo demás. Los católicos creemos en todos los otros numerales que están en el catecismo de la Iglesia Católica. Y esos numerales nos revelan cosas que los protestantes no aceptan porque no se les da la gana, porque hacen una lectura totalmente arbitraria de las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, que Santiago nos dice en su carta, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Ellos solamente creen en la fe, que solo la fe salva, que las obras son inútiles. Ignoran lo que dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, donde se habla de la primacía de la caridad sobre la fe, ¿no? Y ellos creen que la fe es lo único que salva. ¿Y dónde queda ese pasaje de la primacía de la caridad? Entonces, nosotros ni siquiera deberíamos permitir a nuestros hermanos separados que vengan a hacernos una lectura arbitraria de las Sagradas Escrituras. Y yo siempre he puesto el ejemplo. Cuando vienen y me preguntan, ¿dónde en la Biblia está tal pasaje? Yo les digo, ¿dónde en la Biblia dice que solamente debo creer en lo que dice la Biblia? Cuando la conclusión del Evangelio de San Juan nos dice, por ejemplo, que si se hubieran escrito todas las enseñanzas de Jesucristo, no cabrían libros en la tierra. Entonces, ¿Jesucristo qué? ¿Tú estás diciendo que era un parlanchín y que solo un poquito de las cosas que dijo valió la pena preservarlas para la revelación, que todo lo demás es inútil? ¿O todo lo demás vale y lo estamos recibiendo a través de otra fuente de la revelación, que es la tradición divina? Es obvio que esa es la conclusión. Ellos no quieren llegar a ella. Pero bueno, ya es bastante con que tengan una lectura arbitraria de las Sagradas Escrituras. No permitamos pues que hagan una lectura arbitraria del catecismo de la Iglesia Católica. Al primer evangélico que se acerque con un catecismo, pregúntale si cree todo lo que está ahí. Porque si cree todo lo que está ahí, que sea católico. Y si no cree, que no venga a argumentarme con un texto que hay que creer en su integridad. Que tengas un buen día.